Listo. Muy bien, pues en esta sesión vamos a platicar un poco de lo que es la probabilidad condicional. Vamos a ver, sobre todo, que está de moda ahorita toda esta parte de las pruebas del COVID y demás. Vamos a ver, eh, por ejemplo, cuando nos dicen la confiabilidad de una prueba, la idea sería, bueno, ¿qué tan confiable es que me salga un resultado positivo o negativo, no? Por otro lado, vamos a ver también lo que es el teorema de Bayes, la probabilidad condicional y lo que es el pasado, el futuro e independencia. Ok, esto sí lo vimos. No, ¿verdad? Dice, un ejemplo demográfico, dice en Estados Unidos, dice que una persona tenga más de 65 años, es más o menos alrededor de un 14%, ¿sí? Entonces dice, o también lo podemos decir como que para un americano sí, tomado de manera aleatoria, la probabilidad de que sea al menos 65 o tenga al menos 65 años es de 0.14, ¿sí? Una selección aleatoria, pues bueno, esto es un poquito complicado hacer la selección, sobre todo, bueno, cuando estamos tratando de hacer algunas encuestas, ¿no? Para los encuestadores, ¿no? Si yo quiero realmente hacer una selección aleatoria, eh, eh, o sea, ¿qué tan aleatoria es si yo, por ejemplo, lo selecciono de cierto barrio, ¿no? O de cierta ciudad, incluso de cierto estado, ¿verdad? Sí. A eso, digamos, se refiere, ¿no? Que sea una tarea realmente difícil, sobre todo porque, bueno, normalmente estamos, aunque no lo parezca, bueno, estaríamos acomodados en estratos, ¿no? Sí, incluso aquí en Zacatecas y, bueno, también está en Guadalajara, ¿no? eh, pues la zona donde vives también indica o dice mucho de ti, ¿no? O sea, el estatus socioeconómico ya habla mucho de ti, ¿no? Ok. Em, Normalmente, bueno, se dice que hay una relación de 0.75 de male, female, ¿sí? O es decir, hombres y mujeres, ¿sí? Para lo que es una edad de 65 y más, ¿no? Es decir, de una relación de 3 cuartos o de 3 a 4, ¿no? Si nos dicen que son aproximadamente 43%, podemos de los de los digamos masculinos o digamos los hombres, nosotros podemos decir que es una relación de 3 a 7, ¿sí? La pregunta es, bueno, justamente cuál es la fracción de los machos, bueno, o de los masculinos, el 65 y más. Entonces sería una multiplicación, ¿verdad? Lo tenemos que es el punto 14, que es la probabilidad de que seas al menos de 65 años por punto 43, que sería justamente la parte de los eh, masculinos o de los hombres, ¿no? Entonces vamos a ver que esto sería, la fracción sería el punto 06 por 0.06 o 6%. ¿Sí? La probabilidad, normalmente, bueno, el lenguaje que utilizamos nosotros en probabilidad, nos referimos o hablamos mucho entre otras cosas, bueno, de eventos, espacios probabilísticos, pero también hablamos justamente digamos, de asignar probabilidades, ¿sí? Y normalmente lo podemos mencionar ya sea en fracciones decimales o en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, en este caso, cuando decimos que la probabilidad de que sea al menos 65 años, ¿sí? O tomar una, un adulto o una persona, digamos, que tenga 65 años o más, se dice que es aproximadamente de 0.14, ¿sí? Es la probabilidad. O también podemos decir que sea eh, lo podemos encontrar con una probabilidad del 14%, ¿no? La probabilidad condicional, ¿sí? Es decir, de ser masculino si tú eres por lo menos o tienes por lo menos 65 años, es 0.43, ¿sí?
Es decir, que es más probable que haya mujeres, ¿verdad? Que sean mayores de 65 que hombres mayores de 65. ¿Sí? Y bueno, dice que la probabilidad que seamos mayores de 65 y que seamos masculinos, ¿sí? Es simplemente en este caso, una multiplicación, que es el punto 14 por punto 43, ¿sí? Que bien nos vendría dando aproximadamente el punto 6, ¿sí? Esto significa justamente lo que está abajo, dice la probabilidad de que sea masculino y mayor de 65 es igual a la probabilidad de ser mayor de 65 por la probabilidad de ser mayor de 65 dado que, perdón, la probabilidad de ser masculino dado que eres mayor que 65, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijan aquí, estoy aplicando un teorema que me da justamente esta relación de lo que es la probabilidad condicional con la probabilidad, digamos, conjunta y la probabilidad justamente de un evento. En este caso, vean que la probabilidad condicional es la de ser masculino tal o dado que, ¿sí? Eres mayor que 65, ¿no? La probabilidad conjunta es la que implica las dos cuestiones, que sea masculino y que ser mayor de 65, la que está a la izquierda, ¿sí? Y finalmente la de mayor de 65. Una pregunta. Sí. ¿Ese es punto 43 es un dato dado o se calculó? No, fue un dato dado. Ok, perfecto. ¿Sí? Y de hecho, justamente nos comentaba, ¿no? Que digamos, la tasa de que seas hombre, dado que eres mayor de 65, es decir, la población de mayor de 65, que es masculino, es 0.43. ¿Sí? O nos daban la relación, no me acuerdo si era 3 a 7, ¿no? Sí, este de acá. Sí, es un dato dado. Ok, si se fijan, bueno, aquí es justamente el teorema de Bayes, donde justamente me indica la probabilidad condicional, simplemente que, bueno, normalmente la vemos al revés, ¿verdad? La probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta entre la probabilidad de B en este caso. Otro ejemplo sería ahora con un dado. Tenemos que en nuestro espacio probabilístico tenemos 6 resultados, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tenemos el conjunto A que sea al menos 3, donde tenemos justamente 3, 4, 5, 6, y B el evento número par, que es 2, 4, 6. Entonces, A y B sería el evento que sea un número par al menos o que mayor que a 3, también lo podemos ver, ¿no? En este caso sería simplemente el 4 y el 6, ¿sí? Y bueno, también lo podemos ver utilizando esta parte de aquí, que es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces sería, bueno, la probabilidad de que ocurra A es simplemente 4 de un total de 6. La probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, en este caso B que es un número par, dado que ya ocurrió A, ¿sí? Vean que ahora ya ocurrió A, entonces ya ocurrió este, pero ahora que ocurra este de acá sería simplemente estos dos de acá, lo cual sería 2 cuartos, ¿verdad? Por eso se multiplica así, entonces serían ahora sí 4 sextos por 2 cuartos me daría un tercio, que también lo podemos evaluar justamente de aquí. Entonces sería 2 entre 6, ¿verdad? Posibles, lo cual me da un tercio. ¿Sí? Entonces justamente la probabilidad de B dado A es justamente la fracción de los resultados de B entre los resultados de A. ¿Sí? Y esto es una parte importante, ¿verdad? Entender que la parte condicional me dice, ok, ya ocurrió A,
y ahora ando buscando B. Entonces, si ya ocurrió A, pues ya nada más tengo que buscar en los elementos de A. ¿Sí? De que incluso las probabilidades se modifican. Okay. Perfecto. Otra vez aquí, bueno, estamos suponiendo que son eventos equiprobables, ¿sí? Y bueno, esto despejando que esta es la que incluso habíamos visto ya en el otro curso, ¿no? De manera general. Entonces, bueno, tenemos que, dice aquí, A, B y C forman una cola de espera en un orden aleatorio. Todos los ordenamientos son igualmente probables. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que los eventos X, ¿sí? Donde X es A es el segundo, Y, A está antes de B, ¿sí? ¿Y cuáles son las probabilidades, ¿sí? De X dado y de Y dado X? Déjame ver si viene. No, no viene. Entonces vamos haciéndolo. Vamos generando aquí una pizarra. Ok, me dicen que tengo es A, B y C, ¿verdad? Y nos piden, bueno, o dicen que estos tres elementos van a estar acomodados en una fila de espera, ¿no? Que básicamente lo que me dice es cuál sería el ordenamiento o las posibles maneras de ordenar. En este caso, eh, si se digan, estamos hablando de permutaciones, ¿no? Porque me importa el orden. Entonces sería ABC, otro sería ACB, otro sería BAC, BCA y CAB y CB. ¿Sí? ¿Me falta alguna? No, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo calcular? Son permutaciones. Bueno, yo tengo para escoger, digamos, el primero y el segundo, ¿sí? Tengo para escoger el primero, tengo tres opciones, puede ser el A, B o C. Una vez que escojo el primero, para el segundo, pues nada más puedo escoger dos opciones, ¿sí? Y pues para el último no puedo escoger porque ya nomás tengo uno, ¿verdad? Serían justamente las seis opciones que tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y bueno, de aquí me preguntan, dice, ¿cuál es la probabilidad de que A sea el segundo, no? Entonces, voy a ver cuántos eventos están en X, ¿no? X me dicen es que A es el segundo. Entonces tenemos justamente en X, tenemos este de aquí y este de acá, ¿verdad? Suponiendo que si son igualmente probables, la probabilidad de X sería simplemente 2 entre 6
o 1/3. ¿Correcto? Sí, de acuerdo. Ok, y luego me dicen que Y es el evento que dice que A está antes que B. De hecho aquí. Ok, entonces antes que B pues, sería este de aquí, este de acá, aquí no, y aquí sí. Entonces, si se fijan, son 3 eventos, ¿verdad? De tal manera que la probabilidad de Y serían 3 de 6 o 1/2, ¿verdad? Ok, y ahora me dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de X dado Y? Entonces vamos a poner el verde como X dado Y. Vamos primero a ver quién es Y. Vean que Y es justamente el rojo, ¿sí? Y de rojo, es decir, ya nada más tengo que revisar estos 3 casos, es la ventaja, ¿no? Ya sé que ocurrieron esos 3 casos. ¿Sí? Okay. Ya nada más tengo que revisar esos 3 casos. ¿Y qué es lo que tengo que revisar esos 3 casos? Que haya ocurrido el evento X. ¿Sí? Entonces ya tengo los 3 casos donde A es antes que B, ahora nada más tengo que ver en cuáles de esos casos X es el segundo. Y vean que el único que cumple con eso es este de aquí, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que ocurra esto, ¿cuánto sería? Un 1/3. 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque, bueno, o sea, dado Y, nada más son 3 resultados. Entonces, de esos 3, solo uno es el que... Exactamente, ¿verdad? Entonces, recordar cuando, efectivamente, como dice Edgar, cuando tenemos el dado Y, ¿sí? Justamente lo que me está diciendo, a ver, ya no importa todo el espacio muestral, lo que importa es, ahora vamos a tomar las mediciones de la probabilidad, ahora van a ser con respecto al universo del evento Y. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos viendo al revés. Ahora quiero la probabilidad de Y dado X. Entonces, otra vez, si se fijan, la X sería este de acá, serían estos dos. Y el único que cumple con eso es este de acá, otra vez. Es decir, que A vaya antes que B. Donde la de X, que A vaya en segundo, ¿verdad? Entonces vean que es también el mismo evento o el mismo resultado, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad? Sí, ahora es de un medio, ¿no? Un medio. Un medio, exactamente. Y recuerden que es un medio porque es justamente de X, que X podía tomar 2 posibles valores. Entonces ya ocurrió X, entonces tiene que ser uno u otro. Entonces, por eso tenemos la mitad de la probabilidad en ese, ¿verdad? Y la otra mitad tiene que estar en el otro. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No. Muy bien. Ok, lo otro es, bueno, ¿qué tan confiable es una prueba? ¿Sí? Y vamos a suponer, bueno, esto hasta le podemos poner ya el nombre de COVID y ya quedan los números, ¿no? Dice,
Imagínense que tenemos una enfermedad que afecta al 1% de la población, aunque aquí son mayores, ¿vale? ¿Sí? Y tenemos una prueba que me da una tasa de falsos negativos, es decir, me dice que no tengo, pero realmente sí estoy enfermo, ¿sí? Del 10%. Es decir, una de cada 10 que se salen negativos, ¿sí? Realmente tiene la enfermedad, ¿verdad? La tasa de falsos positivos también es un décimo. Es decir, gente que le dice que está enferma cuando en realidad no está enferma. Nunca nadie analizó estos casos para los pruebas de COVID, ¿verdad? Pero hubiera sido interesante. Entonces la pregunta es, dice, bueno, ¿qué fracción tiene la enfermedad entre los que salieron positivos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si D es justamente el disease, es decir, la población que tiene la enfermedad, que es 0.01, ¿sí? Y me dicen que si yo salgo positivo en la prueba, dado que tengo la enfermedad es 0.9, pero también me pueden decir que me sale positivo dado que no tengo la enfermedad es 0.1, ¿sí? Vean que la suma de estas dos probabilidades me tiene que dar un 1, ¿sí? Porque me tiene que dar la parte de la prueba sea positiva, ¿sí? Y porque son mutuamente excluyentes los conjuntos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad dado que me salió positivo? ¿Sí? Hagan de cuenta que, bueno, voy a poner mi caso, ¿sí? Imagínense que yo me hice una prueba para COVID y salí positivo, pero existen estos números, ¿verdad? Entonces la pregunta es que yo tengo, bueno, ya me salió positiva la prueba, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad, dado que ya me salió positiva, que en realidad sí tenga la enfermedad? ¿Sí? Porque recuerden que puedo ser uno de los casos de los falsos positivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí entendemos? Sí. Ok. Muy bien. A ver si viene. Entonces, justamente la pregunta es, bueno, ¿esta prueba es confiable o no lo es, verdad? Déjame ver si viene. Dicen, cálmate y hace los cálculos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que el 90% perdón, el 90% es positivo entre el 1% enfermo, entonces 0.9% va a ser positivo y enfermo, ¿sí? El 10% es positivo entre el 99%, digamos, sano. Entonces tenemos que el 9.9 positivo, pero no, 9.9% está positivo y sano, ¿sí? ¿De dónde vienen estos números? Justamente de la multiplicación, ¿verdad? De estas dos cantidades. De que sea enfermo y que dé positivo entre, bueno, positivo entre los enfermos y me dé positivo entre los sanos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se diga aquí el 10%, ¿no? De tal manera que me da el 9.9% que sea positivo, ¿sí? Y yo esté sano. ¿Sí? Si lo redondeamos, prácticamente es que existe la décima, ¿sí? O una décima parte de la probabilidad donde yo realmente esté sano, ¿verdad? ¿Sí? Aunque haya dado positivo, ¿verdad? Hacemos la relación y dice que más o menos 1 en 12 de las pruebas positivas están realmente enfermas. Dice la misma, el cálculo, ahora ya con las probabilidades, tenemos que la probabilidad de estar enfermo es 0.01, la probabilidad de dar positivo, dado que estás enfermo, es 0.9, y la probabilidad de dar positivo, dado que no estás enfermo, es 0.1. Entonces, tenemos que calcular justamente primero la probabilidad de que dé positivo y estemos enfermos, que es justamente la probabilidad de D, en este caso de estar enfermo, que es 0.01 de toda la población, ¿verdad? Por la probabilidad de que me dé positivo, dado que estoy enfermo, que es 0.9, esa ya la conocíamos, simplemente la multiplicamos,
me da que es 0.01 por 0.9, me da 0.009. ¿Sí? Y bueno, si ahora yo calculo la probabilidad de que dé positivo y que no esté enfermo, la tengo que multiplicar también por la parte de que no esté enfermo, por la probabilidad de que me dé positivo dado que no esté enfermo, que vamos que era 0.99, que es el resto de la población, ¿sí? 1 menos 0.01 me da 0.99, ¿sí? Y la parte de la probabilidad de que me dé positivo, dado que no tengo la enfermedad, también viene dado, que es 0.1, de tal manera que la multiplicación sería 0.099. Entonces, la probabilidad de que me dé positivo sería justamente la suma de las probabilidades conjuntas de estos dos eventos excluyentes, que es la parte de que esté enfermo y que no esté enfermo. Entonces sería 0.009 más 0.099, ¿no? Lo cual me da 0.108. Y de aquí, ahora yo calculo la otra, que es, o la a posteriori, que es D dado T, que sería otra vez esta misma probabilidad de D y T, ¿sí? Que ya la tengo por aquí, ¿sí? Que es 0.009, pero la divido entre la probabilidad de T, que es la que acabo de calcular, ¿sí? Entonces me da que es 0.009 entre 0.108, ¿sí? O 9, entre 108, o que particularmente un doceavo, o 0.083 o 8.3%, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta prueba? No es muy confiable, ¿no? No, ¿verdad? Sí, si se fijan, al momento que yo hago el cálculo y digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de realmente estar enfermo? ¿Sí? Dado que ya me dio positivo, es realmente, bueno, si yo lo redondeo al 10%, es 1 de 10, ¿verdad? O sea, o todavía es más abajo de eso, es 8.3. O sea que es muy probable que me haya salido positivo, ¿sí? Y no esté enfermo, ¿sí? Pero bueno, dicen, ¿quién se arriesga, verdad? Ok, esto viene justamente de la ley de la probabilidad total, donde justamente un espacio probabilístico se parte en casos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, X, que sería el conjunto, por ejemplo, de B, unión B2, unión B3, unión B4, unión Bn, donde son mutuamente excluyentes, es decir, no hay intersección entre estos elementos, son estos subconjuntos o eventos. Entonces se dice que A se parte en eventos, bueno, o en este caso en conjuntos mutuamente excluyentes, que sería A y B1, A y B2, A y B3, A y Bn, ¿no? En este caso. Entonces la probabilidad de A estaría dada justamente por la suma de todas las probabilidades de A y, digamos, todos estos eventos que son excluyentes, ¿verdad? Y el caso más claro es aquel que acabamos de ver, y donde nosotros partimos la prueba entre los que están enfermos y los que no están enfermos, ¿verdad? ¿Sí? Que son dos eventos mutuamente excluyentes. O sea, si estás enfermo, no puedes ser de los no enfermos, ¿verdad? Pues por eso son mutuamente excluyentes, ¿verdad? ¿Sí? Y se cumple esta parte. Y dicho de otra manera, pues también lo podemos sustituir la intersección por la parte de las probabilidades de, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de B por la probabilidad de A dado que ocurrió B1, ¿no? Y así me la llevo, ¿no? Para cada una de las intersecciones. Y esto se conoce como la ley de probabilidad total, ¿sí? Que me dice que si tú quieres encontrar la probabilidad de un evento y ese evento está dado por una serie de intersecciones con eventos mutuamente excluyentes, basta hacer una sumatoria de las probabilidades de que ocurra cada evento excluyente por la probabilidad condicional de que ocurra A dado que ocurrió ese evento, ¿sí? Más el siguiente, ¿no? Y así me la llevo.
Y bueno, para el caso muy particular de B y digamos no B, pues sería esta parte de aquí, ¿no? Donde se digan aquí incluso está la probabilidad de B y aquí es 1 menos la probabilidad de B, porque es la probabilidad de que no ocurra B, ¿verdad? Ok. Luego viene lo que es el teorema de Bayes, que es la parte de, bueno, le llaman aquí crimen y evidencia, pero habla mucho de, digamos, la información que yo tengo en un punto y la que puedo tener después de este punto, ¿no? O antes de este punto. Por ejemplo, aquí yo tengo un correo que es un mensaje del Banco de América, ¿sí? Dice de info 4@water.ocn.ne.jp, que es de Japón, ¿sí? Entonces yo puedo pensar, bueno, si me dicen que es un mensaje del Banco de América, pero me está llegando de una, digamos, de un correo que está ubicado en Japón, pues yo puedo decir que probablemente pues no es verídico o es un robo, me quieren, no sé, es un fraude, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Bueno, porque normalmente, bueno, muchos de los mensajes de fraudes pues vienen justamente con direcciones de correo electrónico pues de otros países, ¿no? Y de hecho, recibir una dirección de correo electrónico de otro país es realmente muy inusual. Bueno, excepto, por ejemplo, si yo tengo una membresía, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy afiliado a la IEEE, pues es común que reciba correos de la IEEE que vienen de Estados Unidos, ¿no? Pero de ahí en más son muy reconocibles, ¿no? Porque tienen normalmente un formato de IEEE.com, ¿sí? No me llegan con cualquier otra cosa, ¿verdad? Y bueno, una de las cuestiones que sabemos nosotros es que los mensajes justamente de fraudes son bastante frecuentes hoy en día y sobre todo con esta pandemia se dispararon todavía más, ¿no? Entonces, no sé, creo que todo el mundo recibimos aquel correo de nuestra tía que estaba en Etiopía, que nos pedía que le mandáramos dineros para darnos nuestra herencia de ¿sabe cuántos millones de dólares, verdad? ¿Sí? O algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto es justamente parte de eso, ¿verdad? Y también, bueno, la gente que trabaja luego parte en la cuestión de seguridad, no me vas a dejar mentir, Vitka, tú que ya llevaste el curso ahí de seguridad, pues esto le llaman justamente la ingeniería social, ¿verdad? La ingeniería social se refiere a que apelo a la parte social, a la parte, digamos, del ser humano, para sacarle información, digamos, delicada, ¿no? ¿Sí? Y es ahí donde a lo mejor yo tengo mi firewall todo bien, todo en mi sistema está funcionando de manera correcta, pero pues alguien me mandó un correo diciéndome que era mi abuelita o mi no sé qué, de la otra parte del mundo, ¿verdad? Y me pedía pues mi número de seguridad social o a lo mejor mi número de pasaporte y yo con mucho gusto dije, ¿cómo no se lo voy a dar a mi abuelita, ¿verdad? O a mi tío que nunca he visto, ¿verdad? Pero sé que existe. Y bueno, es ahí donde se rompe esta parte, ¿verdad? Pero bueno. Y aquí, bueno, se habla mucho, bueno, aquí intervienen justamente los tres componentes de lo que se conoce como el razonamiento de Bayes, ¿sí? Que es la fórmula de Bayes y donde se habla justamente de la H, donde viene siendo la hipótesis, ¿sí? Algo que yo creo, pero no estoy seguro, ¿sí? Y E, que es la evidencia, ¿sí? ¿Qué sí estoy seguro? Es decir, ¿qué evidencia tengo yo de que haya ocurrido algo, ¿no? Entonces, dos eventos arbitrarios pueden tener un espacio probabilístico en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que mi hipótesis sea correcta, dado que tengo tal evidencia? ¿Sí? ¿Y cómo la podemos encontrar? Bueno, es la probabilidad de que mi hipótesis sea correcta y ocurra la evidencia entre la probabilidad de ocurrencia de la evidencia. Dicho de otra manera, es la probabilidad de que la evidencia ocurra dado que mi hipótesis es correcta por la probabilidad de que ocurra, digamos, mi hipótesis entre la probabilidad de que ocurra la evidencia. ¿Sí?
Y bueno, esto que está aquí ya reformulado, si fijan, quitamos la parte en medio, se conoce como el teorema de Bayes o la fórmula de Bayes. ¿Sí? Entonces, la condicional E multiplica la probabilidad de H por un factor que es justamente la probabilidad de E dado H entre la probabilidad de E. Esto dice, mide qué tanto de la condición H o de la condición de la hipótesis se incrementa dado la probabilidad de ocurrencia de E. Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría y la práctica. Estos serán los números, perdón, las fórmulas. Estas serían, digamos, la relación que nosotros le vamos a estar dando. Por ejemplo, que H, en nuestra hipótesis, vamos a suponer que la hipótesis H, que ocurra H, es que el mensaje sea un fraude, ¿sí? Y la E va a ser la evidencia y vamos a suponer que el mensaje venga de una dirección extranjera, ¿no? ¿Sí? Y la probabilidad de H dado E es alta dado que la probabilidad de E dado H, ¿sí? Es bastante alta, ¿sí? Y la probabilidad de E es baja, ¿sí? Entonces la probabilidad de H no va a ser baja, ¿sí? Son suposiciones, ¿verdad? ¿Sí? Decimos que, ¿qué tal si la probabilidad de E dado H, es decir, la probabilidad de que ocurra la evidencia, es decir, la probabilidad de que el mensaje utilice una dirección foránea o extranjera, dado que es un fraude, es muy alta, ¿verdad? Por eso decimos que esta parte de aquí, esta parte de aquí, es alta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que un mensaje utilice una dirección extranjera de los que recibo, probablemente es muy baja, ¿sí? ¿Y cuál sería la probabilidad de que el mensaje sea un fraude? ¿Sí? Pues no va a ser muy baja, dado la evidencia anterior. Esto se lee como sigue, ¿no? Las direcciones extranjeras hacen que la hipótesis de fraude mucho más probable porque aparecen justamente en mensajes de fraude mucho más comúnmente que en general, ¿sí? Es decir, una dirección extranjera, por ejemplo, de Australia, de Etiopía, ¿sí? Si yo no tengo ninguna relación con nadie de allá, pues va a ser muy raro que yo reciba justamente esta información, ¿verdad? De hecho, esta parte de aquí, luego tengan mucho cuidado porque nosotros lo hablamos como probabilidad, más adelante lo vamos a ver justamente como la condición de esto dado esto, vamos a utilizar también para medir cuestiones independientes o dependientes, pero esto también, digo, para ahorita que está de moda, tiene mucho que ver con la parte de Machine Learning. Machine Learning se trata justamente de la probabilidad condicional, ¿sí? ¿Sí? Imagínense que H es, la foto es de un perro, ¿sí? Y la evidencia es, no sé, tiene cola, ¿sí? En la imagen yo distingo una cola. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la probabilidad de que la imagen sea un perro dado que tiene una cola? ¿Sí? Pues alguien puede decir, no, pues a lo mejor no es tan alta porque pues los gatos también tienen cola, ¿sí? Los leones también tienen cola, ¿sí? Las lagartijas también tienen cola, ¿sí? Entonces, caray, entonces, básicamente de eso se trata también la parte de Machine Learning, ¿verdad? El determinar, dado cierta evidencia, ¿sí? Cómo vamos o cómo podemos distinguir si, digamos, una hipótesis es correcta o es más probable que sea correcta o no sea correcta, ¿sí? Obvio que, bueno, es una simplicidad la que hice, pero ahora imagínense que eso lo estamos viendo, o en la imagen yo estoy detectando varias características diferentes, ¿sí? Por ejemplo, que tiene cola, ¿sí? Que es una cola amarilla o una cola negra, ¿sí? O que tiene colmillos, ¿sí? O que tiene 4 patas, ¿sí? Entonces ya todas esas son
más evidencias que le aportan a que pueda ser un perro o no. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, dicho de otra manera, pues, tratamos de construir en nuestra hipótesis o la probabilidad de que nuestra hipótesis sea correcta, ¿sí? Dividiendo justamente por diferentes características, ¿verdad? Es decir, tenemos diferente evidencia. O digamos que E es justamente, en lugar de ser una sola E, son un conjunto de evidencias distribuidas o diferentes, donde, como le comenté, E1 puede ser que tenga cola, E2 puede ser que detecte que sean 4 patas, E3 que tenga colmillos, no sé, ¿sí? E4 que es amarillo, no sé, ¿sí? Ok. Pues aquí revisamos justamente esta parte, donde decíamos que, bueno, tenemos estas probabilidades ya asignadas con lo que sería el teorema de Bayes y dándole los valores pertinentes. Decíamos que justamente la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad dentro de la población era simplemente del 1%, ¿sí? La probabilidad de que me diera positivo, dado que tenía la enfermedad, eh, era justamente el 90%. Recuerden que tenemos un 10% de falsos positivos, ¿verdad? Y finalmente la parte de que fuera positivo independientemente si me dio, perdón, si tengo la enfermedad o no, es 0.108. Y lo cual me da este número de aquí, que es 0.0833 o 8.33. Entonces también, bueno, veamos que incluso la probabilidad condicional es mucho mayor que la probabilidad de ocurrencia de T. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Sí, que digamos, que justamente el que sea, digamos, que sea positivo, tenga la enfermedad, y eso es justamente digamos, esta parte, digamos, conjunta, ¿sí? Eh, no, mejor no, mejor como dice aquí, T dado D, estamos diciendo que la probabilidad de que yo sea positivo dado que tengo la enfermedad va a ser mucho mayor, ¿sí? Que la probabilidad de ocurrencia de la parte positiva, ¿sí? Y luego me dice, pero también la probabilidad de que yo realmente esté enfermo es muy pequeño, ¿sí? Eh, por lo tanto, la que yo esté enfermo, dado que me dio positivo, sí, también va a ser bastante baja, ¿no? Se digan, o todo radica, o lo más fuerte que radica, o quien tiene mayor importancia, es en esta parte de aquí, ¿no? De el porcentaje de la población que está enfermo, ¿sí? De ahí, vean que tiene mucho sentido en que si esto lo trasladamos digamos que estos fueron los números del COVID, ¿sí? Vean, bueno, no sé cómo anden allá en Jalisco, pero, por ejemplo, que aquí decimos que, bueno, que se incrementan los casos, ¿sí? En Zacatecas, ¿qué va a pasar con esta probabilidad de estar enfermo? En Zacatecas, por ejemplo, o en Jalisco, ¿verdad? Si cada vez hay más casos, la probabilidad se incrementa, entonces, no importa si te dio positivo, ¿sí? Bueno, sí importa, pero vean que el hecho de que estés enfermo, dado que sea positivo, se va a incrementar todavía más, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual es algo que no queremos, ¿verdad? ¿Sí? No queremos que, tener más personas enfermas y mucho menos que la probabilidad de que esté enfermo, dado que me dio positivo, sea mucho mayor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto implicaría que la prueba es más confiable, pero es más confiable en el sentido de que hay más gente enferma, ¿verdad? No que algo modificamos en la prueba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
Por eso la idea de la parte de quédate en casa, ¿verdad? Para que no incrementar esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos podemos llevar de Bayes? Dice, si la condición de B incrementa la probabilidad de A por un factor K, entonces la condición A incrementa la probabilidad de B por el mismo factor K. Si la condición B incrementa la probabilidad de A, es decir, A dado B, ¿sí? Por un factor de K, entonces la condición de A, ¿sí? Es decir, la probabilidad de A, se incrementa, es decir, B dado A, ¿sí? Por el mismo factor, ¿no? Ok, vamos a ver una paradoja, dice aquí, dice, tenemos dos niños, dicen, Mari tiene 2 niños, dice, al menos uno de ellos es niña, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 2 niñas? ¿Sí? Bueno, otra más, dice, Mari lanza una moneda 2 veces, dice, al menos una de las monedas, perdón, una de los resultados es cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que ella tenga 2 cruces? Dice, bueno, intento de solución. Vamos, dice, a decir, bueno, que ya sea el primero o el segundo es una cruz, ¿sí? Digo, podemos suponer, digamos, que sea el primero, ¿sí? Para llevar un orden, simplemente, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos, bueno, o vamos a tener 2 posibles resultados, ¿sí? Ya sea que tengamos, ¿sí? El cruz cara y cruz cruz. Entonces podemos decir, bueno, la probabilidad es de un medio, ¿sí? ¿Por qué será de un medio? Pues porque solo son 2 eventos, ¿no? Los que nos interesarían para este caso, y de ahí pues solo uno es el que tendría cruz, cruz. ¿Ok? Exactamente. Estamos tomando esto, digamos, mi espacio muestral sería simplemente TH y TT. Entonces de aquí el que está seleccionado o está en color diferente es justamente el que, digamos, cumple con lo que me están preguntando, que es que sea dos cruces. Y yo podría decir, ok, efectivamente, pues eso es igual a un medio, ¿no? Porque de los 2, uno ocurre. Pero, ¿qué pasa si enlistamos justamente los resultados o todos los posibles resultados? Aquí se digan está cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿sí? El evento C dice al menos una es cruz, entonces tenemos que esta es la probabilidad 3/4 y el evento E de 2 sería 1/4, ¿sí? Lo cual difiere con la suposición anterior, ¿verdad? Entonces, si se digan aquí, yo quiero calcular la probabilidad de E, dado que ocurrió C, es decir, ¿cuál es la probabilidad que ocurran en 2 cruces, dado que ocurrió al menos una cruz? ¿Sí? Entonces, si se fijan, tenemos aquí la probabilidad de E y C, entre la probabilidad de C. La probabilidad de C, que vendría siendo al menos una, sería 3/4, ¿sí? Y la probabilidad de E y C, que sería simplemente 1/4, ¿verdad? Entonces 1/4 entre 3/4 sería simplemente 1/3.
¿Sí? Ok, aquí dice, vamos desmembrando lo que sería el, el enunciado del problema, ¿no? Tenemos previamente que nos dice que Mari lanzó una moneda 2 veces, ¿sí? Justa. Dice, al menos una de las veces salió cruz. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ella obtuvo 2 cruces? Es el espacio muestral. Tenemos una condición que al menos una sea cruz, ¿sí? Lo cual contiene estos 3 eventos con probabilidad 3 cuartos. Y el evento E, que son 2 cuartos, es parte de C, que sería al TT, el cual tiene una probabilidad de 1 cuarto, lo cual me da la probabilidad condicional que habíamos comentado anteriormente, que es igual a 1/3. Dice, ¿qué me dice la primera solución? En azul tenemos lo que es el espacio, en verde está la condición y en morado está el evento. Bueno, rosita. Bueno, yo lo veo entre rosa y morado, pero es porque estoy medio daltónico. ¿Sí? Y aquí tenemos justamente 2 eventos en esta primera solución, ¿verdad? Tenemos el evento C, ¿sí? Que es este de acá. Bueno, tenemos el evento C', que sería este de aquí, y C B', que sería este de acá. ¿Sí? Entre los dos forman justamente lo que es C. Pero vean lo que dice la probabilidad de E dado C', ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad de E dado C B', que es igual a 1/2. Y la probabilidad de dado C sería igual a 1/3. ¿Sí? Porque de este C, el único que es favorable a E sería 1 de 3, ¿verdad? Vean que este se convierte en el nuevo universo, en el nuevo espacio probabilístico. La parte de HH queda fuera, por lo tanto no influye justamente en la modificación de las probabilidades. ¿Sí? Y esa es la parte interesante de la condicionalidad, ¿no? Cuando yo digo o pongo una condición, reduzco mi espacio probabilístico y por lo tanto modifico las probabilidades de cada uno de los eventos. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo digo, dado tal evento, ¿sí? O comento, ocurrió tal evento, ¿sí? Entonces automáticamente las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? De lo que viene después, dado que ocurrió este evento, se modifican de manera automática, ¿no? Entonces, imagínense, yo puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad que me salgan 2 caras, dado que ocurrió el evento E? El evento es de ahí de la imagen, ¿verdad? Sí, Ah, pues sería 0. exactamente, ¿verdad? Porque cuando yo digo que ocurrió E, ¿sí? Vean que es imposible que ocurra HH, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es 0. Entonces, cuando yo digo dado que ocurrió, vean que HH no tiene una probabilidad de ocurrencia de 0. Lo que pasa es que, como yo digo, dado que ocurrió E, entonces en ese momento ya ocurrió E. Entonces, si ocurrió E, ya no pudo haber ocurrido HH. ¿Sí? Ok. Y bueno, esto también viene algo importante para nuestro curso de teletráfico que comentábamos en la parte de la dependencia y sobre todo si dependemos nosotros de lo que ocurre antes de cierto tiempo o después de cierto tiempo. Entonces, bueno, nos preguntan, bueno, ¿importa la historia? Y bueno, vamos a suponer, dice, un dado se lanza 2 veces, ¿sí?
la probabilidad del, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? Perdón, nos preguntan, la probabilidad del 6 en el segundo experimento se incrementa, se decrementa o permanece intacta si la primera vez obtengo un 6. Yo tengo que lanzar 2 veces el dado, la primera vez me sale un 6. Entonces la pregunta es, si me salió un 6, ¿me puede salir otro 6? ¿Con mayor probabilidad, con menor probabilidad o con la misma probabilidad? La misma, ¿no? ¿Y en qué te basarías para hacer ese Pues que en este caso, bueno, digamos que no tiene memoria o el evento es independiente del anterior, ¿no? Porque agarras 2 dados y al final de cuentas, pues cuando los vuelves a lanzar, se repite otra vez un dado y se repite otra vez el mismo evento, ¿no? Con la misma probabilidad. Así es, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que efectivamente, a menos que hubiera un dado o el dado fuera algo especial, ¿sí? Efectivamente, si yo lanzo un 6 y dijera, no, ¿sabes qué? Si ya ocurrió un 6, pues ya no va a volver a ocurrir, o por lo menos no en el siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, no hay nada que afecte esa parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que Y sea un 6, dado que X es igual a 6, es simplemente la probabilidad de que Y sea igual a 6. ¿Sí? Dicho de otra manera, la probabilidad de que me salga un 6 en el segundo lanzamiento, dado que me ocurrió un 6 en el primer lanzamiento, es simplemente la probabilidad de que ocurra un 6 en el segundo lanzamiento. ¿Sí? Este es un modelo justamente con los 36 resultados equiprobables, ¿no? Ok. Pero bueno, tenemos lo que son los modelos y lo que es ya el mundo real. Por ejemplo, si tú ves 99 caras, pero 999 caras, entrelazas una moneda, ¿sí? ¿Qué me puedes decir del siguiente lanzamiento? Igual sigue siendo la misma probabilidad del siguiente lanzamiento. Es un medio, ¿no? Que sea cara o que sea Un cruz. medio. Uh-huh. Dice, mi modelo justamente me dice que es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, no importa, digamos, o no debería importar porque mi modelo, o yo estoy tomando un modelo donde son igualmente probables. Pero la pregunta es, bueno, si, bueno, no sé si algo, creo que algo le faltaría aquí en esta lámina. Yo diría que, bueno, que lo lanzaste 999 veces, ¿sí? Digamos, para asegurarme, que lo lanzaste y aparecieron esas 999 caras mientras lo lancé, ¿sí? La pregunta sería, bueno, si, digamos, de 1000 lanzamientos, o bueno, 999 lanzamientos, todos me salieron caras. Estaría cargada la moneda, ¿no? Exacto, ¿verdad? Yo más bien pensaría que la moneda está cargada, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero si digan mi modelo, o sea, mi modelo matemático me diría no, o sea, la probabilidad de que te salga, eh, digamos, cruz es de un medio, ¿verdad? Pero oye, si yo ya vi que 999 veces salió cara, ¿sí? Vean, y aquí viene justamente la diferencia entre el mundo real y eh, el modelo y la realidad, ¿no?
¿sí? Entonces, es muy probable que no, ¿no? Y justamente lo que decimos que probablemente el modelo no sea adecuado o no encaje en el experimento, ¿sí? Lo que acaba de decir Memo, la moneda estaba cargada, entonces, pues por más que yo diga que mi modelo, ¿sí? Yo puedo revisar toda la teoría de la probabilidad, pero si mi suposición básica, es decir, que son igualmente probables, no se cumple, pues hasta ahí llegué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, de aquí entra, bueno, normalmente los cursos son probabilidad y estadística, ¿verdad? La parte de la probabilidad es esto que estamos viendo. Y la parte de la estadística es justamente ahora sí, ¿verdad? Realiza los experimentos, digamos que eh, tratas de sacar un modelo probabilístico basado en lo que ocurre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, justamente aquí decimos, bueno, tal vez es una moneda de dos caras, ¿verdad? O está cargada. Ok. Y aquí viene una parte interesante que bueno, no sé los que son aficionados a Edgar Allan Poe, ¿sí? Dice el misterio de Edgar Poe, o Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, bueno, nació en 1809, murió en 1849, ¿sí? De 40 años. Un autor famoso, americano, ¿sí? Famoso por sus poemas y sus historias cortas, ¿sí? Normalmente entre góticas y macabras y algo especiales, ¿sí? Normalmente muy características. En, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con el periodo, pero bueno, del periodo está él, está Ambrose Bierce, ¿sí? Ya después de él, a finales del siglo de los 1800, está lo que es Lovecraft, que últimamente está poniendo mucho de moda, ¿no? En la parte de, de cuentos de terror y ese rollo. Pero bueno, antes, y si vemos las historias de terror de Edgar Allan Poe, pues no eran terrores, o el terror no es así como, ¿qué les diré? De cosas extrañas, sino de cosas, o cosas que no conocíamos, sino de cosas o situaciones muy, bueno, que en esa época le causaban mucho miedo a él, ¿no? De hecho, hay una historia eh, que habla de el enterramiento prematuro, ¿no? Que es justamente, es una historia de un tipo que se despierta y entonces levanta las manos y siente una madera. Y dice, chin, se supone que antes no se conocían tanto las enfermedades, entonces él era epiléptico, entonces parece ser que la epilepsia le podía causar estados catatónicos donde parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto, ¿no? Entonces, la historia te describe todo lo que sufre este tipo, ¿sí? Mientras está en ese estado, ¿no? Y bueno, no les voy a hacer el spoiler de qué es lo que sucede al final, ¿verdad? Pero bueno, eran ese tipo de cuestiones o le tenía, o relata la parte también esta de ser enterrado vivo y con la parte bueno, no, también voy a hacerle el spoiler, bueno, tiene otra historia por ahí, o la parte justamente este rollo de la Santa Inquisición, que era la parte de el péndulo, ¿no? Donde justamente llegaba justamente una guadaña que iba bajando lentamente, lentamente hasta que te cortaba, ¿no? Entonces eran justamente los miedos de la época, ¿verdad? Era de lo que él escribía. Pero aparte de los miedos de la época, también tiene otras series de historias que eran, de hecho, se le conoce como si no el padre, el abuelo de la novela detectivesca o de la novela policial, ¿sí? Y de ahí, bueno, también tiene bueno, así como Conan Doyle tiene la parte de Sherlock Holmes, ¿sí? Si mal no recuerdo, Edgar Allan Poe tiene a Lupin, ¿sí? Que es digamos, el héroe o el héroe inteligente como el Sherlock, pues, con ellos, ¿verdad? Y bueno, habla o tiene unas historias muy, muy padres, muy, muy bonitas. Tiene el escarabajo de oro, tiene la carta robada, los misterios de la calle Morgue,
¿sí? Y El misterio de Marie Roget y, bueno, otras tantas, ¿no? Que iniciaron todo esto, ¿no? Ok, y bueno, también, bueno, dentro de estas historias, pues habla también, habla mucho de cuestiones matemáticas bastante interesantes a su entender, ¿verdad? ¿Sí? Era, a pesar de que, bueno, también era catalogado como un borracho empedernido, ¿sí? De hecho, murió pobre y murió alcohólico, ¿sí? Abandonado en la calle, ¿sí? Pero bueno, no se le quita la parte del genio y el genio creativo que tuvo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, él justamente se creía que la probabilidad de sacar un 6, ¿sí? Decrementaba si ya había salido un 6, ¿verdad? Como que él decía, no, ¿sabes qué? Porque si ya me salió un 6, digamos, es un poco probable que me vuelva a salir otro 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y más, bueno, él creía, ¿sí? Que justamente esto lo decía la teoría de la probabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y se quejaba que los lectores genéricos, ¿sí? O quien normalmente lo leía, no estaba de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, bueno, dice que un o estadista loco se le llevó la bomba o llevó la bomba a un avión porque él creía que dos bombas en el mismo avión eran altamente improbables, ¿sí? Y bueno, creo que ahí está justamente el misterio de Marie Roget, ¿no? Dice, nada, es más difícil que convencer al lector genérico que el hecho de que los seises han sido lanzados 2 veces en sucesión es suficiente causa para apostar dice, o hacer apuestas más grandes que los seises no serán lanzados en un tercer intento. Es decir, él decía, si ya me salieron 2 veces 6, ¿sí? Ya voy a apostar a que no va a salir un 6, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, la sugestión de este efecto está usualmente rechazada por el intelecto digo, de inmediato. Dice, no parece que dos lanzamientos, los cuales han sido ya completados, y de los cuales ya están o yacen absolutamente en el pasado, pueden influenciar, ¿sí? Las cosas que pasarán o existirán en el futuro, ¿no? Dice, la probabilidad de lanzar seises parece precisamente, ¿sí? Como en cualquier beso ordinario, esto es una reflexión la cual aparece exceder, obviamente, que los intentos eh, contrarios son recibidos más frecuentemente con una dirisiva, no sé cómo traducir dirisiva, bueno, como una sonrisa, dice que cualquier otra cosa con atención respetuosa o algo que, digamos, sea digno de respeto, ¿no? Dice, el error aquí incluye, dice, un error grande, dice, de mischief, como de malentendimiento, dice, que no pretendo exponer, dice, dentro de los límites asignados al presente. O sea, bueno, él creía justamente que efectivamente, el, el, aunque el lector general, bueno, es lo que yo alcanzo a leer aquí, ¿no? Dice, cree que si yo lanzo 2 veces el dado, esto afecta a mi tercera vez que yo lanzo el dado, ¿sí? Sin embargo, justamente, como nosotros sabemos, en el modelo probabilístico, ¿sí? De que son igualmente probables, no ocurre eso, ¿verdad? Sin embargo, también vean que si los dados estaban cargados, ¿sí? Y que ocurrían 2 veces 6, alguien podía pensar, bueno, tal vez la probabilidad de ocurrencia del 6 no es tan igualmente probable que las otras, ¿verdad? ¿Sí? Ok.
Lo cual nos lleva, o vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos en la noción de independencia, ¿sí? Normalmente, sí, y la relación, digamos, probabilística de la independencia es esta, que si A y B son independientes, se dice que son independientes sí, solo si la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de A. Es decir, que no importa si ocurrió B, la probabilidad de ocurrencia de A sigue siendo simplemente la probabilidad de ocurrencia de A. Es decir, B no tuvo ningún impacto en la probabilidad de ocurrencia de A. ¿Sí? Dicho de otra manera, que esto es la probabilidad de A y B, entre la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A, o dicho de otra manera, que si decimos que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? Ahí se cancelan las probabilidades de B y me queda simplemente la probabilidad de A. Esto puede ocurrir por simetría, ¿sí? Por la regla del producto, lo cual no es una regla, dice, solamente es una definición de independencia. ¿Sí? Si tenemos dos dados, A es el primero, B es el segundo, ¿sí? Tenemos casos de probabilidad cero. En los eventos dependientes, ¿sí? Vamos a ocurrir lo siguiente. Tengo que la probabilidad de A y B va a ser diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. De hecho, esto es una prueba de independencia que normalmente podemos hacer. ¿Sí? Y decimos que la probabilidad de A y B es mayor que la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces va a haber una dependencia, ¿no? Dice, entonces vamos a tener que la probabilidad de A dado B va a ser mayor que la probabilidad de A. ¿Sí? Es decir, la condición que, de B, es decir, que ocurra B, hace que A sea más probable de ocurrir. ¿Sí? Y entonces la condición A hace a B más probable también, por simetría, ¿no? ¿Sí? Donde justamente por la fórmula de Bayes, que es justamente esta de acá, se fijan, el factor pues prácticamente es el mismo, ¿no? O sea, si aquí ustedes, aquí lo que tengo, la probabilidad de B dado A está en términos de A dado B, ¿sí? Si ahora lo invierto, vean que la relación o el factor es el mismo. Si el factor es probabilidad de B entre A, y luego queda acá, si lo despejo, ahora A dado B sería la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Entonces el factor es el mismo, ¿no? Y bien, bueno, aquí dice también tengamos cuidado porque, bueno, a veces nuestro sentido común me dice una cosa y las matemáticas me dicen otra. Sí, esto tiene mucho que ver justamente con el modelo que nosotros empleamos, ¿no? Y regresamos justamente al caso de los dos dados, que sea X el primer dado y Y el segundo dado, donde decimos que A es el evento A es que X, es decir, el primer dado es un múltiplo de 2, y el evento B es que Y es un múltiplo de 3. Entonces, si ahora queremos que ocurran los dos, es decir, que X es un múltiplo de 2 y X es un múltiplo de 3, sería más bien, bueno, Y es un múltiplo de 3, ¿va a ser el mismo? Bueno, X es un múltiplo de 3. Sí, vemos que justamente es la intersección de dos conjuntos, que es 2, 4, 6, y 3 y 6, de la cual la intersección es solamente 6, ¿verdad? Entonces, lo cual me diría, a ver, por ejemplo, si la probabilidad de yo tengo que X es un múltiplo de 2 sería simplemente un medio, y que Y es un múltiplo de 3 sería justamente un tercio, porque sería 3 y 6, del total del 1 al 6, por eso es un tercio. Entonces, si yo los multiplico, ¿sí? Me va a dar un sexto, ¿sí? Lo cual me dice que justamente son independientes, ¿verdad? Porque un sexto es justamente la probabilidad, o multiplicar esto por esto, ¿verdad? Estas probabilidades. Y dice, bueno, un comité independiente repite la prueba, pero no hay independencia en el sentido matemático. Es decir,
la correlación es diferente a la causación, o es decir, a lo que provoca la causa. Cuando yo digo que dos eventos están correlacionados, no quiere decir que uno cause el otro, sino simplemente hay una relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Bueno, esto es bastante común, sobre todo en los artículos científicos, ¿no? Que nosotros podemos decir, bueno, voy a suponer, ¿no? Que, oye, detecté, en el caso en particular de las redes en chip, ¿no? Detecto que en un nodo hay una latencia muy grande, ¿no? ¿Sí? Y existe una correlación con de la latencia, de una latencia grande, con el destino o sea, digamos que ese nodo mande al destino 10, ¿sí? Entonces uno pudiera pensar, es que en el destino 10 hay algo malo, ¿sí? Porque cada vez que mando al destino 10, ¿sí? Se tarda mucho, ¿sí? Entonces hay una correlación, ¿sí? Del destino 10 con una latencia alta, pero no podemos decir que el hecho de que yo seleccione el destino 10 sea la causa de la latencia alta, ¿verdad? No sé si me explica. Sí. Por ejemplo, y vamos, digamos, partiendo de una vez este ejemplo, se ven que la latencia alta puede ser que el tráfico esté entre el nodo que estoy yo estudiando y el nodo 10. Y no necesariamente, o sea, el hecho de que yo seleccione el nodo 10 sea la causa de la latencia. Lo que pasa es que la red a lo mejor tiene una congestión y tal vez la ruta, ¿sí? Que está siguiendo es la cual está ocasionando eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo de repente con otro algoritmo de ruteo selecciono el 10? Pues lo que va a suceder es de que no voy a tener esa latencia alta, ¿verdad? ¿Sí? Porque a lo mejor le estoy dando la vuelta o qué sé yo, ¿verdad? ¿Estamos? Okay. Entonces también tener cuidado con que correlación no necesariamente, correlación indica esta parte pues de dependencia, ¿sí? Pero no, de la dependencia no es lo mismo que sea causante de, ¿sí? Por ejemplo, también, sobre todo con estos estudios que dicen, bueno, eh, es que el 99% de las gentes que tienen cáncer, ¿sí? Tienen celular. Entonces, por lo tanto, el celular causa cáncer. Sí, dices, pues espérate, es que ahorita ya, pues todo el mundo tiene celular, ¿verdad? Entonces, si tú haces ese estudio, ¿sí? Pues sí va a haber una correlación, pero no, realmente no es una causa, ¿verdad? No puedes decir que eso es la causa de, ¿sí? Queda creo que todavía más claro con esta parte, ¿no? ¿Sí? O la otra, ¿no? Que puedes decir, bueno, es que en algún momento se dijo, ¿no? Y es ahí, fíjate, ¿no? cómo funciona esta mala interpretación, incluso de la gente que luego nos dedicamos a esto, ¿no? También somos, de repente no pensamos muy bien en términos ya comunes. Por ejemplo, que te dicen, no, es que, si te dicen, no, es que el 80% de los fallecidos de COVID son mayores de 40 años. Pues automáticamente dicen, no, es que si te da el COVID, sí, te vas a morir. ¿Sí? Y no, ¿verdad? O sea, si eres mayor de 40, o sea, no, hay una correlación, es decir, hay una relación entre estar enfermo perdón, entre las muertes de COVID y ser mayor de 40. Porque no quiere decir que siendo mayor de 40 te vas a morir. Lo que pasa es que a lo mejor lo que falta, y hace falta más conocer es, bueno, ¿por qué la gente mayor de 40 se muere más fácil? Probablemente tiene ya más enfermedades, ¿sí? Ya dice, ya en el cuarto piso ya te empiezan a fallar más cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya puedes tener a lo mejor
otras series de problemas que asociados con el COVID, pues es más probable que fallezca, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si hay una persona que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, que no tiene ninguna, digamos, ¿cómo le llaman? Comorbilidad, ¿sí? Probablemente no tenga nada que temer, ¿verdad? ¿Sí? A menos que ya empieces a ver justamente, no, pues este no tenía nada y también se fundió, ¿verdad? Entonces, ya, pero es harina de otro costal, ¿verdad? Pero normalmente o la idea justamente de aquí es que la correlación no indica causa, ¿verdad? Ni tampoco indica justamente de que, o sea, como puede, o también la gente dice que causa o también puede ser consecuencia, ¿no? La parte de causalidad normalmente le dice, no, tú tienes esto, te lo causó esto otro, ¿verdad? No te lo dice, pues, o sea, la correlación te dice que hay una relación, pero no una causa, ni tampoco una consecuencia. Es decir, si ocurrieron los dos eventos, no quiere decir que entonces va a ocurrir un tercero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo dado que visité al doctor? ¿Sí? Dice que va a ser mayor que la probabilidad de estar enfermo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cuando estamos enfermos, pues vamos a visitar al doctor, ¿verdad? Sí, pero también vemos gente que no estamos enferma y también visitamos a los doctores, ¿verdad? A lo mejor nada más por un chequeo, una revisión, o a veces somos hipocondríacos, qué sé yo, ¿verdad? Ok, luego viene esta parte, dice la paradoja de Monty Hall. Oh, ok. Es un argumento, bueno, aquí, esta parte de Monty Hall es un programa que de los 70 de Estados Unidos y de Australia, que aquí prácticamente la versión mexicana viene siendo la catafixia de Chabelo, ¿no? ¿Sí? Donde justamente dice, teníamos 3 puertas, ¿sí? O las catafixias, ¿verdad? Donde tú escogías una y una vez que la persona escogía una, le mostraban lo que había en una de ellas. Y casi siempre te mostraban así una cosa bien rara, ¿no? De que, no, pues una llanta usada para tu carro, ¿no? O una chiva, ¿no? O qué sé yo. ¿Sí? Y tú andabas buscando pues la recámara de muebles troncosos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces justamente la pregunta es, bueno, eh, bueno, aquí en este caso decían, te buscabas o el premio mayor era un auto, ¿sí? Y por ejemplo, el jugador escogía la puerta 1, entonces ahora sí que en este caso Chabelo, ¿sí? Abría una de las otras puertas, ¿sí? Para revelar pues que ya se había salido una cabra o qué sé yo, ¿verdad? Y le daban a escoger justamente al jugador, bueno, ya que abrimos la 3, salió la cabra, ¿quieres cambiar, quedarte con la 1 o te vas con la 2? ¿Sí? Entonces dicen, y bueno, había que los que cambiaban, los que se quedaban, ¿sí? Pues vamos a tratar de estudiar cómo cambian las probabilidades o si no cambian las probabilidades, ¿sí? Para ver cuál sería la mejor estrategia para jugar con Chabelo, ¿eh? ¿Sí? Ya no nos tocó, ¿eh? Ya Chabelo ya le quitaron el programa. Iba a decir que ya falleció, pero no, todavía no. Entonces, pero ya no hay programa, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que el programa con lo que es el que juega y el conductor. Y existen 3 puertas idénticas. El premio está detrás de una de ellas. Se escoge de manera aleatoria. Y digamos, el jugador adivina una puerta con el juego. El anfitrión, o en este caso eh, que está ahí encargado del evento, abre una de las puertas con no tiene premio, ¿sí? Ya que, bueno, y esto siempre sucede porque existen 2 que no tienen premio, entonces así yo escoja la que tiene premio, pues me dan tienen 2 opciones para escogerme, o si yo escojo una que no tiene premio, pues pueden escoger siempre otra que no tiene premio, ¿verdad? ¿Sí?
Ok. Y bueno, después de que abren la puerta y ya vi que no hay premio, dice, nos piden seguir con la puerta o escoger otra, ¿no? Y al final se revela el premio, ¿no? Si se escoge de manera adecuada. Tenemos argumentos que se conflictúan, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ¿por qué mantenerse? Dice, si yo bueno, cuando se abre otra puerta, esto no prueba nada, ya que una puerta vacía siempre existe. Entonces, ¿por qué cambiar, digamos, la puerta que se escogí, verdad? Entonces, dice no. O dice, ¿por qué hacer una nueva selección aleatoria entre dos puertas? Dice, ahora que hay dos puertas y el premio, donde el premio puede estar, dice, nosotros no sabemos cuál es, así que podemos hacer una asignación aleatoria o escoger de manera aleatoria. Y, o es decir, donde no me importa, ¿verdad? En la primera dice, pues yo me quedo porque pues, ya vi que no. En la otra me pueden decir, bueno, es que no cambia. Realmente una vez que me enseñaron que una no tiene, yo me quedo otra vez con una probabilidad de un medio. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es, ¿por qué cambiar de puerta? Dice, la primera puerta tiene el premio con probabilidad de un tercio, así que las otras tienen una mejor probabilidad de dos tercios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos argumentos te convence más? ¿Sí? Si la de seguimos, digamos que no cambia nada, ¿sí? Porque de tal manera que yo no cambio, ¿sí? La otra de cambiar de manera aleatoria o hacer otro eh, digamos, asignación aleatoria como si nada hubiera pasado. Y la otra sería cambiar, ¿sí? ¿Sí? Dicen, bueno, una ya me dijeron que esa no es, ¿sí? Entonces, como esa ya se descartó, ¿sí? Entonces, ahora la que quedó tiene mayor probabilidad de que sea la premiada. ¿Ok? Bien. Yo he visto varias maneras de resolver esto. La que se me ha hecho más, digamos, convincente, porque luego hay cosas que luego quedan como que en el aire, pero la más convincente es una que utilizaba también Marcos, que utilizó Marcos en uno de los problemas de la otra clase, que era la parte de sacar el árbol de probabilidades, ¿sí? Para de alguna manera analizarlo, ¿verdad? No sé cuál voy a utilizar aquí. Dice, el primer argumento dice, abrir la otra puerta no prueba nada, ya que siempre va a haber una puerta sin premio, ¿sí? Pues no tienen necesidad de cambiar la apuesta, digamos. Pero sin embargo, dice, no se necesita probar algo para influenciar las probabilidades. La información puede ser que no te ayude mucho, pero para tomar la decisión, pero aún así es valiosa. ¿Sí? El segundo argumento dice que ahora que hay dos puertas, ¿sí? Tenemos igual probabilidad. Dice, hay varias suposiciones erróneas en este argumento. De hecho, si tú quieres, digamos, apostar el resultado de un proceso aleatorio con una probabilidad conocida, no debes de imitar este proceso. Si tú tienes por ejemplo, una moneda que te da cara en el 70% de los casos, tú siempre debes de apostar en la cara, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, si bien en la parte esta de escoger las puertas, no es exactamente lo mismo. Ahorita lo vamos a analizar. El tercer argumento dice, la primera puerta tiene el premio con probabilidad de un tercio, así que la otra, que ya se descartó, ahora tiene la probabilidad de dos tercios. No, ¿verdad? Abrir la puerta no cambia el experimento, ¿sí? Y tampoco debería de cambiar las probabilidades. Nos digan que nos paremos aquí, analicemos, ¿sí?
Les digo, la mejor manera de analizarlo es con el árbol de probabilidades, porque si se fijan, el que yo abra una puerta o abra la otra depende de lo que haya escogido el jugador. ¿Sí? Entonces, vean que yo puedo escoger 3 puertas, ¿verdad? Puedo escoger puedo escoger con premio o sin premio. ¿Sí? Y si escogí con premio, ¿sí? Pues ellos tienen la oportunidad de abrir cualquiera de las dos, ¿sí? Y podemos ver ahí la estrategia de cambiar o de no cambiar. Dejen ver si viene. A ver, aquí viene mucha palabrería, pero a mí siempre me ha convencido más la parte de este árbol de probabilidad. Vamos viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una opción. Voy a poner aquí que escojo la 1. Aquí escojo la 2. Y aquí escojo la 3. Entonces, bueno, vamos a suponer que ahorita, digamos que el premio esté en cualquiera de esas, es simplemente un tercio, ¿no? Pues esto se hace anterior o previamente, ¿no? Se escoge una puerta y ahí se pone detrás de esa puerta se pone el premio. Y ahora yo escojo. Entonces, si yo escogí, ¿sí?, la 1, ¿sí?, voy a suponer que aquí hay, vean que hay 2 opciones, ¿verdad? Voy a suponer que voy a poner cambio o no cambio. ¿Sí? Aquí abren una, ¿no? ¿Sí? No importa, si digan aquí realmente no importa cuál abran, ¿verdad? Vamos a suponer que ajá, aquí si cambio, vean que la probabilidad de ganar, dejen ver cómo lo pongo más fácil. Permítanme. Me voy a poner aquí que aquí se abre la 2. Yo estaba en la 1, se abre la 2, entonces aquí puede ser que se abra la 3. Vean que aquí no puede ocurrir que se abra la 2 o se abra la 3, dado que yo estoy yo escogí la 1 y la 1 tiene el premio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí sería así? No, permítanme, a ver, vamos viendo, es que no lo estoy anotando bien. El primer paso es escoger, ¿no? Entonces yo escojo, sí, la 1, voy a escoger la 2. Ahorita voy a dejar las probabilidades afuera, ¿no? Voy a nomás concentrarme en los eventos. Yo escojo la 1, la 2 o la 3. Entonces, de la 1, puede ser que la 1 tenga así, la 1 con premio, ¿sí? Y la 1, bueno, vamos a ponerla así, ¿no?
que el premio está en la 1, que el premio está en la 2, y otro más que el premio está en la 3, ¿no? O sea, yo ya escogí, entonces escogí el 1 y el premio está en la 1. Pues, ¿qué puede suceder? Bueno, que abran 1, perdón, que abran 2. Con la 1 no lo pueden abrir. Que abran 1 o que abran 3. Y de aquí, si abren 1, yo puedo, me quedo con la 1 o me cambio a la 3. ¿Sí? Porque abrieron la 2. Y aquí si abrieron la 2, puede ser que me quedo con la 1 o me quedo con la 2. ¿Sí? Sí. Vean que aquí gané, perdí, gané, perdí. ¿Sí, verdad? Ahora, de aquí, escogí la 1, el premio está en la 2, y si el premio está en la 2, vean que van a abrir la 3, ¿verdad? No pueden abrir la 2, no pueden abrir la que yo escogí. Pues abren la 3, entonces otra vez yo me puedo quedar con la 1 o me puedo quedar con la 2. Aquí pierdo, aquí gano. ¿Sí? Aquí el premio está en la 3, pues aquí van a abrir la 2. Por la misma situación, ¿no? No hay dos opciones, nada más hay una. Yo me puedo quedar con la 1 y pierdo la 2 y gano. Y bueno, aquí la probabilidad de que este sea es de 1/3. La probabilidad de, bueno, de que escoja, este es 1/3, de que el premio esté aquí es 1/3, de que el premio que está acá es 1/3. Vamos a suponer que son igualmente probables, ¿verdad? Sí. Y aquí de que abran esto, que abran este es 1/2. ¿Sí? Y digamos de que yo cambie, digo, si no tengo ahorita una estrategia, pues puedo ser que también sea de 1/2. O que sea igualmente probable. Entonces, si se fijan, y yo ya empiezo a hacer la multiplicación, vean que suceda todo esto y gane, vendría siendo así 1/2 por 1/2, y que sería 1/4, por 1/6 sería 1/24, ¿verdad? ¿Sí? Esta parte, otro 24. Vean que aquí ya cambió el asunto, ¿verdad? Bueno, aquí también sigue siendo un 24. Un 24. Un 24. Aquí es 1 y aquí es 1, es 1/2. Entonces aquí sería 1/6, pero aquí 1/12, 1/12, 1/12 y 1/12. ¿Sí? Y un árbol similar va a quedar acá. Um,
Bueno, si ustedes se fijan aquí, yo puedo decir, mira, es que 1, 2, 3, 4, son 4 ganados y 1, 2, 3, 4 perdidos. ¿Sí? Pero se fijan ya bueno, de los, permítanme, aquí voy a mostrar donde, este es donde me mantuve. Bueno, este me mantuve, aquí me mantuve, aquí me mantuve, aquí me mantuve, aquí me mantuve. Es decir, me enseñaron una puerta y no cambié. ¿Sí? Y como me enseñaron una puerta y no cambié, esa es la estrategia de quedarme. Y las veces que yo gano con esa es un medio y un medio, serían 2, 24. Y aquí, las veces que pierdo serían 2 doceavos. ¿Sí, verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esa sería la estrategia de mantenerme? Si analizo la estrategia de cambiar, que serían estas ramas de acá abajo, ¿sí? Esta es la de ganar, esta es la de perder. Y cuando me mantengo, ¿cómo le podemos decir? No cambio. Y cuando cambio, vean que en la de perder es un medio, pero en un 24 serían 2 24 y la de ganar un medio y un medio. Perdón, un doceavo y un doceavo, 2 doceavos. ¿Cuál estrategia nos conviene? La de cambio La o no de, cambio. la de cambio. Exactamente, ¿verdad? O sea que si ustedes van con Chabelo, ¿sí? Les conviene más. Bueno, vean que también tendríamos que hacer el análisis para las otras líneas, pero más o menos se mantiene en que sí, la estrategia del cambio es la adecuada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto o por qué creen que la estrategia funciona mejor? ¿Se fijan? Eso está en esta rama. O sea, cuando yo escojo una donde no esté el premio, vean que automáticamente me descartan otra que no tiene premio, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual hace que las probabilidades, digo, si yo no conozco nada más, las probabilidades de la que queda sin abrir y que no he escogido, ¿sí? Sean mucho mayores de que sean premios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, debido a que este juego, ellos siempre tienen que descartar una que no tenga premio, ¿sí? Entonces, de ahí que la probabilidad de que yo, o la estrategia, perdón, de que yo cambie, ¿sí? Me den
a grandes rasgos mejores resultados, ¿verdad? Ahí conseguimos. Sí, aquí dice sí. No, aquí dice que se quede. Dice consistente con... Bien, bueno, de aquí de lo que estamos viendo, yo creo que hace falta analizar pues estas ramas de acá. Pero bueno, la idea de esto es justamente ir viendo cómo van influyendo nuestras decisiones, sobre todo en estas probabilidades, ¿verdad? Y la otra es de que esta es la estrategia, ¿verdad? La estrategia de la ramita de arriba es me quedo con lo que elegí, ¿sí? Y la estrategia de abajo es cambio, ¿verdad? Sobre todo al final, ¿verdad? Porque aquí están, les pongo otro color, aquí están todas las decisiones. Estas son las decisiones y estas son las aquí lo que se abre, y por así decirlo, y esta es la parte del premio, ¿no? Y esto es lo que yo escojo. Ok. ¿Qué les parece si van haciendo esto o hagan ustedes todo el arbolito de tarea y lo analizamos en la siguiente clase para ver justamente esta parte de la estrategia, que a lo mejor aquí con los resultados parciales nos da esto y nos falta ver las otras ramas, ¿no? Muy bien. Ok. Muy bien, pues sería todo por el día de hoy. Laura y Memo, no sé si pudiéramos mover un poquito nuestra sesión de las 5, después de las 5:30. Tengo ahorita una plática con el doctor Ramón de ahí de Simvestat. Así como puede ser muy rápida, ¿sí? Puede ser que me tarde un poquito más. Yo espero que igual sea rápida y espero nomás me lleve a máximo media hora, pero cualquier cosa les mandaría un mensajito, ¿no? Para que si lo podemos retrasar hasta las 6 o 5:30 nos vemos, ¿no? Ok, ¿Te parece? sí. Ok. Va a parar la grabación.